buenas, queridos amigos y amigas youtubers, bienvenidos a su canal J Soluciones. Podríamos decir que este sería mi primer video en el cual me he iniciado en este proceso de subir videos al canal de YouTube, y he tratado de hacer un canal para subir temas totalmente de interés, o sea, muy variado. O sea, que ustedes no simplemente van a ver la implementación de una temática en específico, sino que estaré subiendo videos con la mayor regularidad posible de diferentes tópicos totalmente diferentes. Algunos videos tutoriales, otros, por ejemplo, temas de reparación, temas tal vez bíblicos, totalmente variado. Entonces, he querido aprovechar esta ocasión para hablar de un problema que me acaba de pasar con un sistema de bocina que poseo, que es el Logitech Z5500. ¿Qué pasa? En estos días hubo un pico de voltaje en mi casa, o sea, hubo una subida de tensión por problemas eléctricos, y esta subida de tensión provocó la avería de este y otros componentes, ya que no tenía un sistema de protección adecuado. Entonces, ¿qué pasa? Estaba muy preocupado, no voy a negarle, estaba muy preocupado con respecto al asunto, pero en una ocasión que ya estaba destinado a desarmar totalmente el equipo, di con un video donde en sí una persona hablaba de un tópico referenciado al mismo equipo, pero no exactamente de reparación, sino que a la persona de la cual estaba viendo el video, por ejemplo, se le había averiado el equipo, pero ya no le funcionaba totalmente. Y en ese proceso pude ver una anomalía que me especificó, me dio como la guía para llegar al problema que tenía la mía y poder resolverlo. ¿Qué pasa? Este sistema de bocina, en el sistema de subwoofer, tiene acoplado un pequeño contenedor que contiene el sistema de protección del equipo en sí, que es un fusible. Entonces, no sé si alguno ha considerado alguna vez cuál es la función de esta pieza. Yo, con el fin de reparar el equipo, me dirigí hacia ese contenedor que había previsualizado en el video que le comenté anteriormente, y pude extraer la pieza. Yo se lo mostraré más adelante cuál fue el proceso de extracción, para que si por un ejemplo ese fue el problema que se le presentó a ustedes, a quien les sea de ayuda, puedan ver cómo resolverlo fácilmente. Entonces, ¿qué sucede? En este contenedor se contiene un fusible. Tal vez no sé si alguno sepa cuál es la función exacta de esta pieza en una circuitería. Los fusibles principalmente de este tipo se utilizan en la mayoría de componentes electrónicos. La función de esto, como lo dije anteriormente, si no se lo dije, se lo digo ahora, es de proteger la circuitería que está a partir de ellos. Estas piezas regularmente se colocan en un principio de la circuitería para que funcionen como sistema de protección, ya que estos en sí, la función es que cuando hay un pico de voltaje o una subida de tensión, estos cortan y tienen especificaciones para cierta tolerancia. O sea, si por un ejemplo el equipo lo más que soporta del paso de corriente, por un ejemplo, son 5 amperes y una determinada cantidad de voltios, la pieza viene especificada para solamente tolerar eso, para si en dado caso la tensión supera estos valores, la pieza corta la fluctuación de energía, y así no se averíen las piezas que están después de él, que regularmente no están diseñadas para tolerar una tensión más alta que la que en sí está especificada en esta pieza de protección. Entonces, ¿qué pasa? Con el fin de hacer el proceso lo más adecuadamente posible, me puse a investigar, y entre lo que pude investigar, que de estas piezas existen muchos tipos dependiendo del área de aplicación, pude investigar de que de estos, que son los más utilizados en equipos electrónicos,
entre las diferentes variantes, que son pocas, pero que el más que se utiliza en sí es este cilíndrico. Como ustedes pueden ver aquí, estos cilíndricos que tienen dos cabezales metálicos y un centro de vidrio con un filamento en su interior, tienden a tener varias especificaciones que se deben considerar. Por ejemplo, no es simplemente que tenga especificado de que sea de una cantidad de amperes y una determinada cantidad de voltios la que tolera, que eso es lo que he visto que la mayoría de los usuarios que cambian esta pieza hacen, simplemente fijarse en esa parte. Pude ver también de que estos vienen con ciertas especificaciones. Por un ejemplo, de ellos existen fusibles de este tipo y de otros, fusibles de fusión rápida y fusibles de fusión lenta o fusión retardada. ¿Cómo nos damos cuenta de esto? En los cabezales del fusible vienen ciertas especificaciones. A veces vienen plasmado el logotipo, por un ejemplo, de la compañía que los crea y quienes los patrocinan. A veces, si son, por un ejemplo, fusibles con unas especificaciones de piezas, por un ejemplo, de equipos como este tipo, que son de marcas reconocidas. Por un ejemplo, en los cabezales tienen impreso algunos logotipos, pero la información principal, que no sé si se llega a ver bien, la contienen en los cabezales, que regularmente indica el amperaje, el voltaje y qué tipo de fusión poseen. En este caso, las especificaciones del equipo de bocina que tengo, el Z5500 de la Logitech, las especificaciones eran 125 voltios, 4 amperes de fusión rápida. Ustedes tal vez se preguntarán por qué es esto de fusión lenta y rápida. ¿Qué sucede? Hay algunos equipos, entre lo que estuve investigando, de que cuando se encienden tienen un pico de voltaje, o sea, su voltaje regularmente llega hasta cierto tope mientras el equipo está encendiendo. Entonces ya cuando se enciende, que se pone en su modo normal, este pico de voltaje baja y transcurre en funcionamiento normal. Pero ¿qué pasa? Si a este tipo de equipo se le coloca un fusible de fusión rápida, este corta, porque en ese momento de encendido el equipo sufre un pico de voltaje. Un ejemplo, ahora mismo no tengo la noción de cuáles equipos exactamente hacen eso, pero podrían ser, por ejemplo, los casos de los microondas o algún dispositivo. Pero en cambio, en otros, o podríamos decir que en la mayoría, esto no sucede. Entonces el tiempo que se requiere es el menor posible, y para esto entonces se diseñan los de este mismo tipo, pero de fusión rápida. O sea que cuando haya un pico de voltaje o una elevación de la tensión, esto corten lo más rápidamente posible para que las piezas que están dependientes a partir de él no se lleguen a dañar. Entonces, en el caso de, como le había comentado, del equipo que poseo, era de 125 voltios, 4 amperes y de fusión rápida. Yo lo que hice fue que, debido a que no quería causar ningún tipo de anomalía en el equipo poniéndole algo de improviso, es que busqué en línea y pude encontrar en eBay de que aparecía el fusible con las especificaciones exactas, incluso la codificación, con la codificación que era la misma, que era la 239, un fusible de 125 voltios, 4 amperes de fusión rápida. Y mientras tanto traté de buscar en las electrónicas de aquí de mi país un fusible con más o menos las mismas especificaciones. Lo único que no lo encontré, pero que el tipo de la electrónica me decía que eso no importaba mucho, pero yo no me daba simplemente con que él me diga eso. Yo, para proteger un equipo que para mí es un equipo costoso, traté de hacerlo lo mejor que pude y ponerle su pieza en específico. Entonces, cuando conseguí el otro, que se lo puse para ver si exactamente sí ese era el problema, pude ver que en sí ese era el problema. Después de haberlo sustituido, el sistema
de bocina prendió perfectamente. Entonces, ¿cómo podemos visualizar en el fusible que en sí tiene estas especificaciones de que es de fusión rápida o lenta? Es sencillo. Los fusibles de este tipo, por un ejemplo, en uno de los cabezales, cuando son de fusión rápida, tienen impreso en sí una letra F, que es de fast o rápido en inglés. Y cuando es un fusible de fusión lenta o retardada, regularmente tienen una T. Entonces, en este caso, por un ejemplo, el mío tiene especificado la letra F, que es de fusión rápida, pero en otro caso podría ser de fusión retardada o lenta, que en ese caso tendría una T. Entonces, tomaríamos esto en consideración para poder buscar el fusible más adecuado posible. Entonces, como les dije, más adelante voy a mostrarles cuáles fueron los pasos para sustituir esto, resolverlo satisfactoriamente. Entonces, vamos allá. Entonces, como les comentaba anteriormente, este es el sistema de subwoofer del sistema Logitech Z5500, como pueden ver, en el cual contiene el sistema de protección acoplado a un pequeño contenedor, que es este de aquí. Entonces, para poder retirarlo, es simplemente presionarlo un poco y girarlo en sentido contrario a las manecillas del reloj. O sea, en este sentido lo presionamos y lo giramos. Entonces se desacopla, ya que tiene en su interior un pequeño resorte que lo expulsa hacia afuera. Se desacopla prácticamente de forma automática. Entonces, como ustedes podrán ver aquí, no sé si se logra ver bien, está el fusible de 4 amperes, 125 voltios de fusión rápida. En este caso ya yo lo he sustituido, por eso ustedes ven que tiene el filamento en perfectas condiciones. En el caso de ustedes que este haya sido el problema, verán el fusible en este contenedor pero con el filamento roto. Entonces lo único que tenemos que hacer es sacarlo, retirarlo e introducir el fusible nuevo. Entonces, nuevamente, ya habiendo hecho esto, vamos a la pequeña apertura. Entonces, en este caso, presionándolo un poquito levemente, no con mucha fuerza, buscamos la pequeña apertura que hace que el fusible entre un poquito hacia adentro. Entonces, en este caso, ya cuando el fusible entre un poco hacia adentro, lo giramos en el mismo sentido de la manecilla del reloj, o sea, en sentido contrario como lo hicimos en el principio, y este quedará acoplado de forma inmediata. Podrán ver, ya en este caso quedó ajustado. Y ya después de esto, en dado caso este haya sido el problema que haya causado, simplemente sería encender nuevamente nuestros sistemas de audio Logitech Z5500, que volvería a funcionar nuevamente después del cambio de esta pieza. Entonces, como pueden ver, las bocinas Logitech Z5500 se encuentran funcionando perfectamente. Este es el módulo de control. Como pueden ver, después del cambio del fusible, funcionan perfectamente. Y esto sería todo. Espero que si te gustó el video y te fue de utilidad, le des like, me sigas en las redes sociales y si te interesaría que te llegaran más videos con respecto a cosas semejantes a estas, que te suscribas a mi canal.